Hola amigos, bienvenidos a Curso de Cocina Mi Negocio en Casa. Yo soy Miki Guerrero. El día de hoy vamos a preparar croquetas de carne de res, carne molida. Ponga mucha atención, esto es muy fácil, diferente. Aquí está lo que vamos a hacer, bien crocantes. Y inmediatamente vamos a preparar esta ricura, mis amigos. Es muy fácil, pero tienen que poner atención para que la hagan tal como nosotros las hacemos. Fácil, rápido y muy deliciosa. Muy bien, otro bocadillo más que le enseñamos el día de hoy, mis amigos. Tenemos un kilo de carne molida ya aquí. Ustedes pueden comprarla y molerla también. Yo la compro ya molida, de buena calidad, mis amigos. Atención, le voy a poner a esta carne media cucharita de sal para condimentarla, y le voy a poner un poquito de pimienta, así de esta manera, fíjense ahí. Aquí tengo una cebolla, hay dos cebollas, pero voy a poner una sola, la más grande. Pongan mucha atención de la manera fácil que vamos a cocinar esta carne molida. Es muy fácil de hacer, queda deliciosa. Mis amigos, lo que voy a hacer con esta cebolla es cortarla finamente, para así cocinar la carne junto a la cebolla. Recuerden que las croquetas siempre llevan cebolla, una cantidad considerable de cebolla. Estamos haciendo un kilo de carne y vamos a utilizar esta cebolla media grande. Ya la corté finamente, fíjense ahí está, mis amigos. Y vamos entonces a cocinar la carne. Le vamos a poner 2 cucharadas de aceite. Y recuerden que todo lo vamos a mezclar. Lo que vamos a hacer es una masa para luego hacer las croquetas. Mis amigos, aquí está. Vamos a cocinar la carne que ya está condimentada con sal y pimienta. Fíjense ahí, los ingredientes están en la descripción de este video. Vamos a cocinar la carne con un tenedor para ir desbaratando los grumos. Así la vamos a poner graneada, que así la necesitamos para hacer la masa. Fíjense aquí, con el tenedor yo voy moviendo, desbaratando un poquito los grumos. Se va cocinando, ya el fuego está alto, muy alto, para poder cocinar esta carne en 10 minutos, mis amigos, 10 minutos. Recuerden que vamos a hacerla con la cebolla. Aquí tengo la cebolla, vamos a agregarla inmediatamente. Y vamos a cocinarla mientras vamos revolviendo, moviendo. De esta manera la dejamos que cocine un poquito y en 2 minutos más volvemos y movemos. La dejamos que cocine, volvemos y movemos, y así se cocina la carne molida. Siempre con el tenedor para así desbaratar los grumos. Fíjense ahí, es muy fácil, mis amigos. 10 minutos no va a costar o a tardar de hacer esta carne molida. Fíjense ahí, ya unos minutos después ya viene tomando su color, se va cocinando, y seguimos con el tenedor aplastando para así desbaratar los grumos. Es muy fácil de hacer, mis amigos, claro que sí. Fíjense ahí cómo lo hacemos. Muy bien, eso es lo que hacemos, mis amigos. Aquí está la carne, ya casi está lista. Volvemos a mover. Ya han pasado 10 minutos. Mientras la dejamos cocinar por minutos, la volvemos y la movemos y ya está lista. Muy bien, ya la carne está lista. Estamos preparando los ingredientes para hacer la masa para estas deliciosas croquetas de carne de res molida. Ya hemos hecho otro tipo de croqueta con pollo, pero esta es con carne molida. Aquí están los ingredientes, mis amigos, con que vamos a convertir esta masa. Aquí tenemos un cuarto de taza de leche, un cuarto de taza de caldo de carne, no de pollo. Puede utilizar de pollo, pero vamos a utilizar de carne. Aquí está, miren cómo lo hacemos, con agua, un poquito de agua caliente. Lo que hacemos es, hacemos el caldo de esta manera, así, mírenlo ahí. Y ya listo. Si lo tienen en cubito también se va a desbaratar. Recuerden que tenemos un cuarto de taza de caldo de carne, un cuarto de taza, media taza de harina de trigo, y una cucharada de mantequilla, un cuarto de taza de leche. Y ya con esto lo vamos a hacer, mis amigos, una masa. Pongan mucha atención.
vamos inmediatamente a hacer esta masa. Bueno, vamos a poner un poquito de aceite de oliva o el aceite que tengan junto a la cuchara de mantequilla. Una cuchara de mantequilla. Muy bien, le ponemos un poquito de aceite para que la mantequilla no se ponga oscura. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de la harina para entonces como que vamos a hacer una bechamel, para que entonces así poner la carne y ya se convierta inmediatamente en una masa. Ya verán, es muy fácil, mis amigos. El fuego bajo, en esta ocasión el fuego bajo siempre, para que se vaya cocinando de forma perfecta, no se nos queme, no se nos haga más grumos duros. Fuego lento y ponemos la leche de 2 partes, un cuarto taza de leche, mis amigos. Los ingredientes están en la descripción del video para que usted así vaya y lo anote muy bien, por si no anotó bien, no lo captó. Seguimos con una cuchara de madera, moviendo, haciendo esto en un rush. Fíjense ahí. Vamos desbaratando un poquito, no hay que hacerlo tanto porque vamos a poner la carne inmediatamente de esta manera y ya ahora sí vamos a revolver. Recuerden que falta el cuarto taza de el caldo de carne. Ahora es lo que falta para ya terminar de poner todos los ingredientes, mis amigos. Seguimos moviendo, seguimos empatando la carne, convirtiéndola en una masa. Mírenla ahí, es algo muy fácil de hacer. Ahora sí le ponemos un cuarto taza de caldo de carne, que vieron que cómo lo preparamos. Muy bien, mis amigos, ahí está. Vamos a revolver un poco más y más. El fuego lo podemos subir un poquito ahora y entonces se va vaporizando todo lo que sea líquido y se va convirtiendo en una pasta cada vez un poco más dura. Y eso es lo que queremos para poder moldear y hacer una croqueta con esto y pan rallado. Muy bien, mis amigos, ya hecha la masa, la vamos a traer acá, dejamos que se enfríe un poquito, que se refresque un poco y la vamos a poner en un platón o en una bandeja que tengan así, para entonces tenderla totalmente. La extendemos totalmente, todavía está un poco caliente y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que se refresque afuera y luego entonces la vamos a llevar a la nevera por 1 hora, 60 minutos. Para entonces moldearla y elaborar las croquetas, hacer la figura de croqueta. Esto es, pueden hacerlo en su casa para usted degustarlo con su familia, con sus invitados, o también puede utilizarlo como hacemos acá para negocios. Muy bien, venderla igual como vende ustedes sus croquetas de pollo. Muy bien, mis amigos, aquí está. Vamos a dejarla refrescar un buen rato aquí. Entonces luego la vamos a llevar a la nevera, no al refrigerador, al congelador, sino a la nevera por unos 60 minutos para que cristalice muy bien. Muy bien, mis amigos, aquí fíjense ahí cómo tiene otra textura, otro color, y es porque ya esta se ha convertido en una masa un poco más fuerte. Y entonces ponemos el pan rallado, de este que está condimentado muy bien. Y entonces vamos a tomar una cuchara y ir tomando la misma cantidad siempre, un plato para ir colocando cada una que vamos haciendo. Tomamos un poco, todo depende del tamaño que usted quiera hacerla. Recuerden que para bocadillos son tamaños pequeños, no muy grandes, tamaños pequeños, como de 2 onzas, no más. Mis amigos, fíjense ahí, lo que hacemos es un cilindro y tratamos de que quede bien bonita, que quede bien derechita, apretamos y entonces ya cuando está lista la pasamos por el pan rallado. De esta manera se hace, mis amigos. Ahí está la croqueta, solamente falta freírla. Ya verán cómo la vamos a freír, ya verán cómo va a quedar. Esto es realmente fácil de hacer. Aquí está la croqueta, fíjense ahí. Pueden hacer también, hacerla redonda y pueden rellenarla de queso, como no. Pueden hacerla redondita, pequeñas y ponerle un quesito adentro. Le va muy bien. Recuerden que ustedes tienen que poner a volar su imaginación y con esta masa hacer otras cosas más, como rellenarla y todas esas cosas.
Muy bien, mis amigos, aquí está, ya he hecho 2. Bien, si me parece que está muy grande, la corto. Y entonces, siempre la primera y la segunda que usted hace, usted la compara a ver cuál le quedó mejor, cuál le quedó el tamaño perfecto. Entonces, bueno, va arreglando. A partir de ahí, entonces, siempre tomar la misma cantidad, pasarla por pan rallado, apretar en una mano muy bien, cortar y entonces hacer la forma de croqueta, la parte cilíndrica que ven ahí, mírenlo ahí, la forma de las manos. Ahí la cámara está un poco más rápido para ganar tiempo en el video, pero recuerden que ustedes lo van a hacer a su ritmo, no importa, preparan su taller, se ponen bien cómodos y entonces comienzan a hacer sus croquetas. Recuerden que pueden llevarla a la nevera, al freezer y guardarla. Pueden guardar hasta por 10 días, no son como las croquetas de pollo que pueden guardarla por meses, sino que la van a guardar hasta por unos 10 días congeladas. Entonces después sacarla y freírla, pueden hacerlo así de esa manera, mis amigos, fíjense ahí. Aquí están ya listas, ya hemos moldeado una cantidad, no la hicimos toda, porque quiero mostrarle esta cantidad primero, mis amigos, que la otra la puse en el freezer. Ok, mis amigos, en suficiente aceite donde ya naden, lo vamos a poner que esté caliente como a 355 grados, que esos son unos 175 grados Celsius. Y vamos a poner una cantidad que no sea demasiado para que entonces el aceite no se enfríe, se mantenga a una buena temperatura, mis amigos. Y lo que hacemos es que la podemos virar de forma suavecita. No se van a romper, pero lo que se fríe no se mueve para nada. Entonces lo que hacemos es darle unos 3 minutos. 3 minutos y luego vamos a sacarla. Ya está muy bien así, mis amigos. Ahí están. En un papel absorbente o un colador la vamos a ir poniendo para que le saque la mayoría del aceite. No toma mucho aceite estas. Recuerden que tienen harina y van a absorber todo ese aceite de la fritura. En un papel absorbente, ahí la van a dejar unos 3 minutos a que absorba bien. Y ya miren qué bonitas, son deliciosísimas esta carne de res con esta cebolla, sal y pimienta hecha muy bien, mis amigos. La masa fácil de hacer, fíjense ustedes. Y lo mucho que le va a gustar a sus invitados, a su familia y también para sus clientes. Aquí están las croquetas deliciosas, bien hechas, mis amigos, mírenlo ahí. Ya hemos hecho este plato para todos ustedes. Vamos a ponerle en este platón para presentarla de esta manera. Y es muy fácil de hacer, fíjense, están bien crocantes. Vamos a hacer una salsa rosada, como ya ustedes saben que nosotros la preparamos, la misma cantidad de mayonesa y la misma cantidad de ketchup. Removemos muy bien y convertimos inmediatamente en una salsa rosada, fíjense ustedes ahí, que es deliciosa, bien sencilla para acompañarla, pero ustedes pueden utilizar también otro tipo de salsa. Muy bien, una honey mustard, una de mostaza con miel, es sencillamente deliciosa para las croquetas, pero vamos a disfrutarla con esta salsa rosada que hemos preparado. Mis amigos, recuerden que los ingredientes y sus cantidades están en la descripción del video. Y esta fue la presentación del día de hoy, mis amigos, para todos ustedes, croquetas de carne molida para todos ustedes. Así es que, bueno, gracias, sean felices, chao.